Y me da mucho gusto enlazarme con Jorge Múgica Miura. Él es activista y defensor de los derechos de los migrantes. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, no, gracias a ustedes, un honor estar con ustedes, gracias por abrir los espacios. Jorge, los migrantes no es la primera vez que padecen a Donald Trump. ¿Cómo reciben esta noticia de su triunfo a la presidencia de los Estados Unidos? La comunidad no es un bloque sólido, ¿no? Hay muchos sectores distintos en la comunidad y entonces se recibe de manera distinta. Entre la comunidad inmigrante indocumentada hay miedo, obviamente, miedo a los anuncios de deportaciones masivas, etcétera. Pero al mismo tiempo hay lo que tú dices, ya se vivió una vez, ya sobrevivimos una vez. Entonces no nos vamos a dejar guiar solamente por el miedo. Hay una comunidad que se está preparando indudablemente para sobrevivir. Hay parte de una comunidad que está preparando para defenderse, no solamente sobrevivir, no es lo mismo, ¿verdad? Y hay otra parte de la comunidad, muy curiosamente, que está feliz porque estaban muy disgustados con el Partido Demócrata, con lo que hizo Barack Obama hace 16 años. A final de cuentas, lo que ellos dicen es, bueno, la gente que más personas deportó fue Barack Obama. ¿Sí? No fue Donald Trump, entonces probablemente estemos mejor con Donald Trump que con los demócratas. Y bueno, pues es el análisis de cada quien, ¿no? Pero se ha recibido de esa manera muy desigual entre la comunidad, depende a qué sector de la comunidad perteneces. Jorge, ¿y cómo vivió la comunidad migrante a Trump en su primer periodo como presidente? Sí, ahí es donde vamos a tener un problema muy, muy fuerte y creo que no todo el mundo se da cuenta de ello, porque hay muchos detalles escondidos y perdidos, ¿no? Este famoso proyecto 2025, aunque Donald Trump diga que no es su proyecto, pues es realmente el proyecto de sus asesores. Y entonces este proyecto 2025 contiene una cantidad de medidas espantosas respecto a los trabajadores, las leyes laborales, por ejemplo, eliminar el salario mínimo, que ya cada empresario pueda pagar lo que quiera, permitirle a los estados que no reconozcan las leyes federales, sino que cada estado establezca sus normas y sus leyes laborales internas, prácticamente la destrucción de los sindicatos, una serie de cosas, y particularmente si termina por ganar el Partido Republicano las dos casas del Congreso y la Casa Blanca, pues tendrían capacidad de cambiar las leyes, ¿no? Que han sido leyes que durante 80 años han protegido los derechos de los trabajadores, tienen la Suprema Corte, que alguna vez la Suprema Corte ha dicho, aunque seas trabajador indocumentado, tienes derechos en Estados Unidos. Se podría revertir, o se podrían revertir algunas de esas políticas. Entonces, el panorama puede ser muy negro, nadie sabe, todos estamos especulando hasta dónde podrían llegar estas políticas represivas. Pero también hay otro detalle, durante la primera presidencia de Donald Trump aumentaron significativamente los crímenes de odio, es decir, los crímenes raciales, y eso yo creo que ahora sus seguidores pues se sienten con más ganas de hacerlo, ¿no? Se sienten con más confianza de ejercer crímenes de odio contra nuestra comunidad. Ese va a ser un fuerte problema. Y desde tu punto de vista, ¿qué sucede con la sociedad estadounidense que vota a un tipo como Donald Trump? Yo creo que es un voto de castigo, yo lo llamo el voto anti-Obama. Es el voto anti-Obama. Obama prometió hacer algo en inmigración, tuvo la mayoría en el Senado, tuvo la mayoría en la Casa de Representantes, estaban en la Casa Blanca, tenían la mayoría de la Suprema Corte y no lo hicieron, no cumplieron. Y peor que no cumplir fue deportar 3,5 millones de personas. Entonces, la gente dice, no, es que Obama, ya ves lo que hizo. Y yo les digo, espérense, Obama no está corriendo en esta elección, Obama no es el candidato. Y sorpresivamente la gente me responde, sí, pero Biden era su vicepresidente y Kamala Harris es la vicepresidenta de Biden. Entonces Kamala Harris tiene la culpa por tercera generación, híjole.
ese argumento es irrebatible, ¿no? Ya, ¿qué puedes decir ante eso, no? Pero Trump deportó menos personas, pues no, porque ya se los había acabado Barack Obama, ¿no? Ya Trump ya no tenía a nadie que deportar. Y entonces es muy difícil. Hay una comunidad que está dispuesta a escuchar y ver los números y entender que la inflación, que el precio del petróleo no dependen del presidente, ¿sí? Y hay otra población que está completamente negada, es fanatismo, ciego, completamente. Es que la economía está por los suelos. ¿Quién dijo eso? Demuéstramelo, ¿dónde están los números? No, es que todo es terrible, es que etcétera. Ahora, hay un elemento muy fuerte y muy peligroso en nuestra comunidad, particularmente nuestra comunidad mexicana, que lleva 20, 25, 30 años aquí indocumentada, que no ha recibido ninguna opción prácticamente, y está muy enojada con los venezolanos. Y no mencionan a nadie más, los venezolanos. Porque claro, a los venezolanos les dieron seguro social, les dieron permiso de trabajo, pero les están dando subsidios del gobierno. Y entonces, ¿quién es el enemigo? Los venezolanos. Se ha trasminado el colonialismo mental, ¿verdad?, a nuestra comunidad. Y entonces nuestra comunidad también está cayendo en esa trampa, ¿verdad?, de que el patrón se llevó 2 galletas y entonces pone a pelear al trabajador y al inmigrante por la galleta que queda, ¿no? Entonces, ese es un problema fuerte que tenemos que enfrentar. Necesitamos mucha educación en ese sentido. No es fácil educar a millones de personas, pero yo me temo que va a haber esa reacción, porque la misma gente, los mismos mexicanos indocumentados dicen ahora, qué bueno que ganó Trump para que deporte a todos los venezolanos. Eso es grave, eso es muy grave. Jorge, ¿qué rasgos y habilidades debería tener quien esté a cargo de la defensa de los mexicanos en los Estados Unidos? Estamos hablando de esta coordinación de consulados en los Estados Unidos. En primer lugar, nosotros sostenemos que esos tipos de puestos debieran ser ocupados por migrantes. No es lo mismo ser migrantólogo, ¿verdad?, estudiar a los migrantes, que ser migrante. Entonces, y ser cónsul de un consulado en Estados Unidos durante 20 años no es ser migrante, ¿sí? No es lo mismo la experiencia del migrante, preferentemente un migrante que haya sido indocumentado. La voz de los migrantes tiene que ser una voz directa. No podemos confiar en las personas que nos han estudiado o han trabajado con nosotros durante muchos años para decir que ya tienen la experiencia. Yo creo que nosotros se tienen que abrir los espacios para que los migrantes hablen por los migrantes. Ya tenemos senadora, ya tenemos diputadas y diputado. Ese es el camino correcto. Yo creo que debiera haber un migrante en ese puesto. Ahora, claro, también tiene que ser un migrante que tenga experiencia administrativa, porque controlar 52 o 53 consulados en Estados Unidos, más los que tenga en el resto del mundo, ¿no? Pero principalmente los 52 consulados de Estados Unidos, pues no es una tarea facilita. Hay que saber cómo se mueve la administración, hasta dónde se mueve la administración, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cuáles son los procesos, los procedimientos, los reglamentos, etcétera. Pero esas serían las 2 calificaciones que yo pediría. Muchas gracias, Jorge, por estar aquí en TV Migrante Informa. Absolutamente, gracias a ustedes y manden el enlace para difundirlo, por favor.